Bueno, profesor, ante todo, muchas gracias por recibirme en su casa. Hoy lo molesto para que me cuente sobre la vida, que me dé su opinión sobre un personaje de la historia que fue muy importante en la fundación de la patria en aquellos tiempos tan convulsionados, ¿no es cierto? Como fue el brigadier general Facundo Quiroga, el gran caudillo del norte. Pero ante todo quisiera que me cuente qué fue el caudillo, qué era, qué significaba para aquel tiempo. Bueno, ocurre que en realidad, como también ocurre ahora, desde el principio se van gestando dos Argentinas. La Argentina centrada en el puerto de Buenos Aires, que mira hacia el Atlántico y se vincula a Inglaterra como una economía complementaria de la economía inglesa durante mucho tiempo, a través de Mitre, que eso termina en el 45, que es un punto de inflexión. Y después en el 56 la misma política vinculada al Fondo Monetario, como estamos ahora. Y el resto del país que está conformado por todas las provincias de Córdoba al norte, que era la zona más poblada del país en 1810. Era la zona más culta del país. Castelli iba a estudiar a Córdoba, por ejemplo. Moreno va a estudiar a Chuquisaca. Buenos Aires no era casi nada en ese momento. Era la Pampa con el ganado cimarrón y 40.000 habitantes y el puerto. Y sí, los apellidos que después van a ganar la partida entre las dos Argentinas. A veces la van a perder, pero ahora la están ganando. Los Anchorena, los Martínez de Oz, los Ayerza, los Álzaga, los Unzué, todo ese mundo, que son los que se quedan con las tierras de los pueblos originarios y de los gauchos. Entonces, y además el sur también despoblado, únicamente poblado por las ovejitas de Abraham Menéndez. Y entonces lo que ocurre es que hay dos políticas. Olegario Andrade tituló uno de sus mejores libros, muy, muy oculto, por los sectores dominantes, las dos políticas. Una política es la política de la Argentina semicolonia de las grandes potencias orientada hacia el Atlántico, y otra política es la política del interior, que trata de vincularse con el resto de América Latina. Por eso Felipe Varela hablaba de la Unión Americana, y por eso San Martín entendió que había que liberar a Chile y al Perú para ir hacia la Argentina profunda, que se sumergía en América Latina. Cuando se produce la Revolución de Mayo, se van gestando esas dos Argentinas. Y cuando Rivadavia llega al poder en la década del 20, hace una política totalmente portuaria, totalmente porteña y pro-británica, que significa fundamentalmente la entrada del producto extranjero, dejando a un lado la posibilidad del desarrollo propio, de crear industrias propias. En 1810, por ejemplo, Tucumán hacían carretas. Otras provincias como Catamarca, por ejemplo, que trabajaban algunas frutas, trabajaban la minería. Todo eso va a sucumbir, va a disminuir la población de todo el noroeste y se va a conformar este país curioso que es el nuestro, que es un país como un chico deforme, con una cabeza enorme, que es la provincia de Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos, mirando hacia el mar, hacia el Atlántico, y el resto del país dejado de la mano de Dios, que bien dicen en el interior, Dios atiende en Buenos Aires. Y decían en su momento de bronca, porteños raza de víboras, porque había un enfrentamiento
muy marcado, porque eran dos políticas: o se crece hacia adentro con el pueblo, mejorando las condiciones del pueblo, explotando los recursos naturales, defendiendo industrias propias, o se hace una política de subordinación como una economía complementaria, agropecuaria esencialmente, que fue la que hicieron los Martínez Dios, los Ayerza, los Sancho Arenas, basada en la fertilidad de la pampa húmeda. Entonces, cuando la política de Rivadavia y García se expresa en el negocio, en el primer empréstito, que es el inicio de la deuda externa de la Baring Brothers, esa política va acompañada con una libre importación que destruye gran parte de las economías del interior, y con el querer imponerle gobernadores a las provincias, que era la política de Rivadavia, y sancionar una constitución creada por los porteños sin importarle lo que dijeran en el interior. Y todo esto va produciendo una reacción. Por un lado, porque cunde la miseria en el interior con consecuencia del libre comercio. No diríamos que los pueblos del interior eran florecientes en la época de la dominación hispánica, pero estaban mejor que cuando llega la política rivadaviana. El gran enemigo de Rivadavia, uno de los grandes enemigos, es San Martín, porque Rivadavia rechaza el interior y San Martín tiene una visión más amplia, más latinoamericana, ¿no? Y el otro, ligado a la expresión a la reacción popular, es Facundo, porque se produce la reacción popular por la miseria. Es interesante un recuerdo de Sarmiento. Sarmiento dice que él inicialmente era federal y que vio en San Juan volver a tropas federales derrotadas por ejércitos porteños, andrajosos, sucios, digamos, mal presentados, y se dio cuenta que eso era la barbarie en su mentalidad, y que por tanto la gente de Buenos Aires era la civilización. Es decir, que Rivadavia lo que quería era traer la civilización de Europa a Río de la Plata, mientras que el interior quería permanecer en el estancamiento y la barbarie. No era así, era todo lo contrario. Es decir, la destrucción de las economías provincianas provoca desocupación. Buenos Aires se queda con la aduana, con los recursos de aduana que no les distribuye a las provincias. Todavía estamos con problemas cuando se discute la coparticipación federal. Y entonces Sarmiento dice: yo me hice unitario en ese momento. Pero la cosa era al revés. Lo que representaba la verdadera Argentina era el sur, que estaba despoblado y había que poblarlo, y de Córdoba al norte, que era la Argentina latinoamericana, la Argentina que se vinculaba a Chile, por ejemplo, comercialmente, que se continuaba en Bolivia, que no era Bolivia en aquel tiempo, era el Alto Perú, y que mucha gente rechazó. El primero que rechazó la separación de Bolivia como país independiente fue Bolívar, que le protestó a Sucre diciéndole que el Alto Perú formaba parte de las Provincias Unidas. Por eso en Tucumán se habla de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. No se habla no se declara la independencia de la Argentina, se declara las Provincias Unidas en Sudamérica, y hay representantes de todo el noroeste. Entonces, con Sarmiento pensaban que los del interior eran la barbarie, en ese sentido coincidían los dos. Claro, es decir, la línea fundamental es Rivadavia Mitre, porque Sarmiento tiene sus aspectos contradictorios. Si uno lee con detenimiento el Facundo de Sarmiento,
Por momentos Sarmiento elogia al gaucho, Sí. al hombre del interior, en sus características, de su capacidad de entender las cosas, su filosofía popular, ¿no? Por momentos. Pero se ensaña con el caudillo. El caudillo era el representante de todo ese pueblo que había sido separado del futuro proyecto de la Argentina. Y se expresan los pueblos, como se reaccionan de esa manera, se expresan a través de caudillos generalmente, como fue Irigoyen y como fue Perón. Es decir, se expresan de manera tumultuosa, de manera espontánea. Encuentran un hombre, generalmente es un hombre, que los entiende, que los defiende, que es el defensor de la provincia. Entonces, los caudillos surgen como consecuencia de la prepotencia de la oligarquía porteña, que quiere imponer, como decía Rivadavia y también Lavalle, la unidad a palos, en función de que Buenos Aires impere sobre todas las provincias. Por eso le querían poner gobernador. Por eso Rivadavia dicta una constitución que cuando se la mandan a Facundo ni los recibe. Perdón, y había convivencia también, tengo entendido, del embajador de Inglaterra, por que supuesto, estaba acá en Buenos por Aires, supuesto, que total. lo que era a Felipe Varela hasta había ofrecido a una ayuda económica para que el incivilizado, creo que le dijo, no llegara hasta Buenos Aires. Claro. La intervención de Inglaterra empieza en 1809, cuando Cisneros declara el libre comercio. Claro. Ahí se instalan en el puerto de Buenos Aires y se expresan políticamente en 1820, cuando llega como gobernador Martín Rodríguez. Pero Martín Rodríguez, como gobernador de la provincia de Buenos Aires, casi no actúa como gobernador, se dedica a las primeras campañas contra los pueblos originarios. Y Rivadavia y García, José Manuel García, son los hombres que hacen el empréstito, los hombres que predican la libre importación. Hay que traer a Europa al Río de la Plata. No hay que producir, no les interesa. Si no se produce, hay desocupación. Y los desocupados reaccionan como pueden, entonces hay que perseguirlos. Esto viene ya de la época 1815, 1816, donde cualquier gaucho que andaba tenía que tener como una especie de libreta de trabajo, una papeleta de que estaba ligado a alguna actitud productiva. Si no, era un gaucho mal entretenido, bebedor, creador de líos en las pulperías. Se empieza a descalificar todo eso. Y Facundo, como después el Chacho y Felipe Varela, Facundo en determinado momento en los años 20 es una figura fundamental, porque él se levanta y acaudilla casi la mayor parte de las provincias, ¿no? Facundo, digamos, Juan Facundo Quiroga, que hasta se ha omitido eso, porque por una cuestión casual quizás, en la Argentina los caudillos casi todos fueron Juanes. Juan Felipe Ibarra, Juan Sá, Juan Manuel de Rosas, Juan Perón, y la partida de nacimiento de Irigoyen dice Juan Hipólito, del corazón de Jesús Irigoyen. Así que con los Juanes hay que tener cuidado. Tener cuidado. Profesor, ¿y de dónde nace esa fama o por qué se da? No sé si hay un punto histórico en el cual se empieza a hablar de Facundo como el sanguinario, el déspota,
el que hasta el interesado, digamos, que hacía todo con un interés económico, digamos, se trató de empañar esa imagen, tratándola de hacerlo parecer todo lo contrario, como el tipo que le hacía el mal al país. Claro, la clase dominante cuando se va afirmando, cuando va afirmando su poder, su poderío económico y militar, también lo quiere hacer desde el punto de vista cultural. Entonces, lo que hace es publicar libros o artículos denigrando al adversario, descalificándolo. Sarmiento llega a decir en una carta a Paz, creo, el Facundo ha sido escrito con muchas mentiras puestas a designio, puestas a propósito, por mí. Mentiras acerca de Facundo Quiroga. ¿Eso lo reconoce Sarmiento? Sí, lo reconoce. Porque es necesario combatir y hay que combatir con todas las armas. Esto de que en determinado momento Quiroga creo que golpea a una persona o la corre a una mujer por dentro de la casa, cuando la historia es distinta. Los escritos que se han recuperado después de Facundo hablan de cómo Facundo protesta, por ejemplo, cuando después de una de sus derrotas se hace barrer la plaza pública a la madre de él como una humillación. Facundo es el hombre que recita párrafos de la Biblia de memoria, porque la Biblia era para él un libro fundamental, que era un elemento, porque ahí entraríamos en una larga discusión del papel que juega la religión, porque a veces la izquierda, un poco desubicada, ha considerado que la religión y el ejército necesariamente son enemigos del pueblo, y no es así, porque Perón nace del ejército y la religión tiene expresiones como Mujica o el padre Angelelli, por ejemplo. Es decir, tiene cosas buenas y cosas malas, tiene sacerdotes que han compatibilizado y han sido elementos al servicio de la dictadura militar del 76, y tiene también curas como con el padre Brochero, que ayer estaban pasando por televisión una película que yo desconocía, su interés por encontrarse con Irigoyen, su fervor por hacer de la zona de Tras la Sierra una zona de progreso, ¿no? Bueno, entonces la bandera de Facundo de religión o muerte, por ejemplo, que se le adjudica como un aspecto reaccionario, se lo adjudican los liberales de aquel tiempo, y los que hacen la historia, los dueños de la historia, como Mitre, Vicente Fidel López y todos ellos, no tanto Vicente Fidel López, pero Mitre especialmente, va quedando la imagen del tipo sanguinario, cuando más sanguinario fue Mitre, cuando hizo las tremendas incursiones militares del año 1862 en adelante, que mataron una enorme cantidad de gente, según lo denuncia Olegario Andrade. Por eso Olegario Andrade queda como poeta, pero no como político, y como político denuncia todas esas cosas. La denuncia José Hernández, que queda también como poeta, pero no como político. Como la Vila del Chacho de José Hernández, por ejemplo. Entonces Facundo, cuando se encuentra con esa constitución que hace Rivadavia para apoderarse del país, ni la quiere ver, porque ya sabe de qué se trata. En Santiago del Estero, el gobernador lo recibe, el enviado de Buenos Aires, lee la Constitución, Ibarra, y después que lee la Constitución
se da cuenta que es una constitución porteña y aristocrática. Y se la devuelve y le dice: tiene 24 horas para salir a Santiago del Estero o será fusilado. Eran los términos de la época. A uno le parece que a lo mejor es un exceso, pero en la historia ocurre como cuando uno habla de la violencia del peronismo. El peronismo nunca fusiló a nadie, como en el 56 cuando fusilaron a 30 personas, el gobierno de Aramburu. O la dictadura militar del 76, que hablaba en nombre de la reorganización del país, y desaparecieron 30.000 personas. Entonces Facundo es la expresión de un intento del interior por conformar una fuerza suficientemente poderosa como para unificar el país como un país latinoamericano más. Profe, ¿y por qué lo matan entonces a Facundo? A Facundo, la muerte de Facundo es lo que menos se ha podido determinar cuáles fueron las causas, ¿no? Los liberales se la adjudicaron a Rosas, por supuesto, pero después se pudo determinar que no tenía nada que ver. Lo que parece más cercano a la realidad es que el enfrentamiento que Facundo tenía por motivos de predominio político con los hermanos Reina Fe de Córdoba es lo que lleva a esta situación. Pero lo cierto es que Facundo, cuando se produce el levantamiento, Facundo, por ejemplo, apoya a Dorrego, por supuesto, cuando llega a la gobernación, porque Dorrego tenía una visión distinta, tenía una visión más nacional que los rivadavianos. Pero se produce ahí el levantamiento de Lavalle y de Paz, y Lavalle fusila a Dorrego. Facundo emite una proclama violenta rechazando el levantamiento, considerando que el levantamiento es completamente injusto, defendiendo a Dorrego. Y la idea de Facundo en ese momento es juntarse con Rosas y con Estanislao López para enfrentar al sector de Lavalle y Paz, aunque Paz tenía sus movimientos no muy claros, y tenía relaciones con Ibarra, y por momentos no jugaba exactamente como unitario. El que jugaba claramente como expresión de la oligarquía porteña era Lavalle del Carril, los hombres del grupo rivadaviano. Entonces Facundo lanza un documento muy fuerte, desconoce a Rivadavia como presidente, pero se encuentra con una situación que a veces los historiadores rosistas no le dan mucha importancia. Pero hay en las memorias de Brigadier Ferré, de gobernador de Corrientes, caudillo de Corrientes, hay un testimonio muy notable, porque Ferré viene a Buenos Aires a verlo a Rosas y está conversando con Rosas cuando entra Facundo Quiroga sin pedir permiso y a los gritos diciendo que él ha sido traicionado porque Rosas se ha unido con López y lo ha dejado a él solo, enfrentado al ejército de Paz, que es cuando Facundo pierde la tablada y Oncativo. La pierde en gran medida porque Paz era un estratega militar, era un tipo que conocía más la cuestión militar. Facundo se hace un militar, él es hijo de un hombre que tenía una finca. Su experiencia militar, la única que tiene, la tiene con San Martín cuando hace ejercicios militares con los granaderos.
pero esencialmente Paz era un hombre más formado en el arte de la guerra. En el arte de la guerra, exactamente. Sí, sí. Y eso hace que Facundo sea derrotado en 2 oportunidades y le eche la culpa a Rosas. Ferré dice en esas memorias que Rosas se pone pálido porque no esperaba esa reacción de Facundo. A partir de ese momento, Rosas empieza a ceder en algunas cosas. Dirá que él en realidad acepta la cuestión federal, pero que no es federal. Y la figura de Quiroga entra en un periodo después, cuando se acuerda que Paz es apresado de casualidad porque estaba en unas correrías que no era una lucha militar, pero lo apresan sin saber que era Paz y lo tienen detenido en el litoral bastante tiempo, donde después se casan ahí mismo. Facundo se encuentra con que se le viene encima a la Madrid y lo derrota en la Ciudadela. Pero hay una política así como es un poco incomprensible por qué motivo los Reinafé arman el asesinato de Facundo, porque por más diferencias que hubiera, no explica muy bien la historia. Algunos historiadores se lo atribuyen a Stanislao López. No se explica muy bien cuáles son las divergencias entre la política de Córdoba, que quizás por momentos sea media conciliadora con Buenos Aires, y no tanto con el interior, posiblemente, ¿no? Esta es una cosa que yo supongo que puede ser una tesis viable. Y Facundo entiende que hay que llegar a una unidad nacional y acepta venirse a Buenos Aires y se pasa un tiempo en Buenos Aires, no sé si 2 años más o menos. Rosas le adjudica una de las columnas que van hacia el sur, que constituyen la primera campaña en el desierto, y le otorga un lugar importante en sus reuniones, en sus vínculos con los patricios que lo rodean, y daría la impresión que sí, el hecho de que Facundo se aleje de su gente, venga a vivir a Buenos Aires y se aleje del interior, con la concreta y permanente vinculación con el pueblo, que es lo que hace que el caudillo siga siendo caudillo, lo lleva a declinar un poco en sus planteos. Se dice que le interesa mucho el juego, se dice, y parece que con cierta certidumbre, que también le importa hacerse trajes, cosas. Empieza a tomar un poco las costumbres de lo que sería. ¿Se burguesa? Y en cierto sentido pareciera que sí. No obstante lo cual, él le insiste a Rosas que es necesario el cuadernito. El cuadernito es la Constitución. Es necesario un elemento jurídico que establezca la igualdad de todas las provincias, que se termine con esto de que existe la confederación de la cual es representante Rosas, y por tanto Rosas puede hacer la guerra o puede tomar determinadas decisiones, como son, por ejemplo, algunas positivas como la vuelta de obligado, pero otras son negativas cuando a Rosas se le ocurre cerrarle el río Paraná a Urquiza, que es uno de los motivos por el cual va a tener licenciaciones con Urquiza.
Porque en definitiva es una política cerradamente porteña. Que desemboca en la batalla de Caseros también después. Y es claro, eso influye. Claro. Eso influye. Gálvez, por ejemplo, dice una cosa interesante. Gálvez hace un libro sobre Rosas, totalmente elogioso de Rosas, pero para terminar de elogiarlo a Rosas, dice quiénes eran los hombres que lo rodeaban a Rosas. Y mencionan las familias más ricas de la Pampa Húmeda. Porque Rosas tenía ese aspecto. Era mucho más nacional, por supuesto, que lo que fueron después los oligarcas terratenientes, pero no por eso dejaba de ser un hombre de la Pampa Húmeda. Claro. A tal punto que después él se exila en Inglaterra y en Inglaterra mantiene esa dualidad, porque se niega, por ejemplo, a hacerse ciudadano británico. Y se cuenta como una anécdota que en una oportunidad que se hace una especie de exposición de animales sudamericanos, que Rosas va a verlos y ve los animales de la Pampa, y que prácticamente casi se pone a llorar porque es un poco es su vida, porque claro, era un hombre de la Pampa, ¿no? Pero el poder de los rivadavianos y de Mitre, que es que va a salir finalmente de todo este conjunto de luchas, va a surgir Mitre, y Mitre va a decidir terminar con el interior y con el Paraguay, porque hay que terminar con ello, porque es la forma, según él, de hacer una Argentina civilizada. Y Sarmiento, que tiene sus contradicciones, publica el Facundo, denigratorio completamente de Quiroga, donde él admite no solo esto, que las mentiras puestas a designio, puestas a propósito, sino que admite que él no conoce la Pampa, Sarmiento, que hay mucho de invención en eso. Pero ese Facundo, civilización o barbarie, se convierte en el lema de los unitarios. La civilización es hacer todo igual que lo europeo, traer a Europa a América, y hay que terminar con la barbarie, porque Sarmiento es profundamente racista. Tampoco se dice en las escuelas, ahora que por ahí sale un senador también que es medio racista. Sarmiento piensa que el indio hay que exterminarlo, y que cuando se extermina una tribu de indios, incluso hay que matar a los chicos, porque los chicos ya tienen el gen de la maldad, de la insolencia, del robo. De los negros también dice cosas tremendas Sarmiento. Es decir, de todo lo que de los pueblos originarios, él considera que todo eso es negativo. Y el hombre que él considera, Sarmiento escribe el libro Contra Rosas, pero lo toma Facundo como la expresión de esa barbarie. Porque Facundo es el prototipo del caudillo. Bien. En cierto sentido es cierto, porque el Chacho mismo, que era un gran caudillo popular, en algunas cosas era un tanto ingenuo. Por ejemplo, la relación que tiene con Mitre o con Urquiza, el Chacho a veces parece que no entendiera bien con quién está negociando, ¿no? Que es imposible negociar con esa gente. Y Felipe Varela es un hombre de menor fuerza militar. En vez Quiroga, en los años 20, es la expresión, la contracara de la Argentina que empieza a fabricar Rivadavia y que después la va a terminar Mitre con los empréstitos
la construcción de los ferrocarriles en abanico hacia Buenos Aires, que significa olvidarse del resto, a tal punto que Mitre llega a escribir en el Nacional un artículo diciendo que Buenos Aires debería separarse definitivamente y sugiere que se podría hacer la República del Plata. A eso, por ejemplo, Sarmiento, con todos los errores que tenía Sarmiento, se opone porque él es sanjuanino en definitiva. Sí, interior, claro. Claro. Ojalá, ¿no?, que este sueño que tuvo no solo Facundo Quiroga, sino Felipe Varela, que él acostumbraba a decir, a gritar, viva la Unión Latinoamericana. Claro. Ojalá que no sea solo un sueño, ¿no?, que podamos alguna vez ver hechos realidad y bueno, y colaborar desde nuestro lugar en desempolvar la vida, la historia y el legado de Facundo Quiroga. Claro. Así que, profesor, le agradezco en mi nombre, en nombre de la Universidad Nacional de La Plata, y sobre todo en nombre de la educación pública, ¿no es cierto?, que nos permite educarnos y ver desde otra óptica lo que es Latinoamérica, lo que es Argentina, lo que son personas como Facundo Quiroga que han querido lo mejor para nuestra patria. Profesor, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta otro momento. Bueno, hasta pronto.